¿Se escucha? Como que me dieron muchas directivas, así que no sé qué hacer, si paso o no paso. ¿Cómo están? Hace frío hoy, ¿no? Tema difícil, el que elegimos hablar hoy. Cuando Nico me llamó hace un par de semanas y me dijo el tema que ustedes mismos habían pedido para hablar, me pareció muy interesante, pero después empecé a orar, empecé a leer, empecé a estudiar y dije, ¿qué les puedo decir yo que ellos ya no sepan? Entonces, al estudiar, me vino a la mente perdonar, cuando todo en vos dice que no. Porque ¿no les pasa que cuando los lastiman, después no se merecen nuestro perdón? ¿O sí? Les voy a contar algunas historias. ¿Les gustan las historias? A mí me encantan las historias. En Esquel, una madre, ella se llama Ana María Suárez, se paró frente al asesino de su hijo el primer día del juicio y en vez de gritarle asesino, le dijo, solamente la oración colma cada día mi dolor. Ayer oraba y pensaba que sos tan joven. Solo Dios cura las heridas y yo te perdono. Y si mi hijo te ofendió, también te pido perdón. Y le regaló un rosario. Otra historia, otra mamá, esta vez en San Francisco, Córdoba. Ella se llama Rosa Gallegos. Ella también perdió a su hijo, también lo asesinaron. Y el día en que dictaban la pena, ella se levantó, miró a los ojos a aquellos que le quitaron a su hijo y les dijo, sean buenas personas, ahora tienen la oportunidad, por su bien y el de su familia. Yo los perdono. Ahora, ¿cómo es posible lograr perdonar a alguien que te lastimó tanto? ¿Cómo es posible decirle te perdono cuando todo tu cuerpo está sufriendo y te está diciendo no lo perdones? Porque seamos honestos, perdonar no es algo natural. Perdonar es algo que no sale de nosotros. ¿Y saben qué? El perdonar también es un dolor físico. Y les voy a contar un poquito de neurociencia. En el sistema nervioso autónomo, y ustedes van a ver ahí toda esta parte, el cerebro y la médula espinal, está el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático prepara al cuerpo para reaccionar ante situaciones de estrés. Este es el sistema que me avisa a mí cuándo tengo que escapar, cuándo tengo que irme. Cuando yo no perdono, revivo la situación una y otra vez. Mi cuerpo interpreta que me está pasando lo mismo otra vez. Entonces yo mañana me levanto y empiezo a recordar por qué odio a esa persona, por qué le tengo bronca, y mi cuerpo interpreta que me está lastimando otra vez. Esta preparación del sistema nervioso involucra una serie de cambios fisiológicos. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y libera neurotransmisores como la adrenalina y la norepinefrina. Entonces, no es que lo vivo una vez a esta emoción negativa, a esta situación negativa, sino que lo vuelvo a repetir. ¿Qué pasa cuando uno logra perdonar? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Cuando uno logra perdonar, ayuda a desactivar o reducir la activación constante del sistema nervioso simpático. Entonces se desactiva
esta respuesta automática que nosotros teníamos y contribuye a disminuir el estrés, mejora la regulación emocional y previene daños físicos y psicológicos. ¿Cuáles son los daños que se pueden producir si nosotros no logramos perdonar y volvemos a vivir esta situación una y otra vez? Ansiedad crónica, rencor crónico. Pero desde la perspectiva emocional, el perdón nos permite liberarnos de sentimientos negativos como el odio, el rencor o el resentimiento. Y si yo logro perdonar, activo redes neuronales asociadas al bienestar y a la empatía. Pero yo no puedo cambiar el pasado. Aunque perdone, yo no puedo cambiar lo que me hicieron. Igual me dolió, igual me parece injusto, igual le tengo bronca. Pero ¿sabes que el resentimiento no castiga al otro? El resentimiento nos ata a nosotros y es como una piedra que te atan en el pie y te vas cayendo de a poquito. Y el que te lastimó quizás ni se entera, ya se olvidó. Pero entonces, si perdonar no es natural, ¿de dónde viene la capacidad de perdonar? ¿Cómo puedo perdonar yo a esa persona que me lastimó tanto? Y acá quiero que me acompañen a la Biblia, a la que nos enseña en Génesis 37. Y ahí nos vamos a encontrar con la historia de José. Yo creo que todos conocemos la historia de José. Y aquellos que no conocen la historia de José, José era un joven que parecía que tenía todo a favor. Tenía una familia grande, tenía hermanos, se llevaba lo mejor de su papá porque lo mimaba, todo. Pero si vamos conociendo esta historia, de a poco nos vamos dando cuenta que a José lo acosaron, a José lo acusaron, a José lo encarcelaron y a José lo olvidaron. De tener todo a favor, de repente perdió todo. Y en el capítulo 37 nos empieza a contar qué fue pasando para que sus hermanos, cuando los hermanos supuestamente nos tienen que querer y nosotros querer a nuestros hermanos, lo empezaron a odiar. Y sus hermanos fueron los que decidieron primero matarlo, después no lo matamos, lo vendemos. Y lo vendemos como esclavo y encima nos quedamos con la plata y encima le mentimos a papá. Después de eso, en el capítulo 39, si van conmigo, 39:3, y así vamos a ir tratando de repasar las historias por arriba, nos muestra que José, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que le pasó, no dejó que ese dolor, no dejó que esa situación no lo haga disfrutar, no lo haga ser una persona responsable e incluso influir en el resto de su vida. Y 39:3 dice: su amo vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Porque Dios prosperaba a José. Porque José no olvidó a Dios y Dios no olvidó a José. Y después, en el capítulo 39:22, dice: y el jefe de la cárcel entregó en manos de José todos los presos que había en esa prisión. Y ustedes me dirán, bueno, pero seguía preso. ¿A mí qué me importa? Me pueden dar todos los presos de la prisión, yo estar a cargo de todo, pero estoy preso. O sea, ¿qué tiene de bueno eso? Pero a pesar de que no tenía todo lo bueno, José buscó hacer lo mejor de sí y no dejó que ese dolor interfiriera en lo que él tenía que hacer. Después vamos al Génesis 41:51. Y acá es algo que, quiero serles sincera, me sorprendió y conocí un poquitito más a José.
41:51 dice: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Fíjense que en su vida empieza a mostrar de qué manera él fue superando ese dolor y de qué manera él fue llevando todo lo malo que le había pasado, poniendo el nombre de su hijo. Y antes los nombres significaban algo: olvido, porque Dios me dio el olvido que yo necesitaba. Y su segundo hijo, Efraín, que significa fértil. Dios me ayudó a olvidar y Dios me bendijo. Es un reconocimiento público de que Dios lo ayudó en todo ese proceso. Pero vamos al capítulo 42. Parecía que todo se iba acomodando para José. Bueno, ya está. Me vendieron, me acosaron, me acusaron, me encarcelaron, me olvidaron, pero ahora me caso, tengo hijos, me están bendiciendo. ¿Quiénes aparecen? Aparecen los malditos que me vendieron. Esas personas que a mí me lastimaron. Y parecía como que iba a estar mejorando todo, pero aparecieron ellos. ¿Y qué hizo José? José los reconoció, los probó, lloró. Él quería demostrar si estaban realmente arrepentidos. Elena de White dice que José necesitaba saber que ellos estaban arrepentidos. Para aquellos que alguna vez lastimamos a otra persona y le hacemos doler, para recuperar ese perdón es importante pedir perdón, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y así intentar restaurar la relación. Pero volviendo a los que necesitamos perdonar. José necesitaba saber si ellos cambiaron. Necesitaba saber si ellos reconocían su error. ¿Qué hicieron ellos? Confesaron su pecado a su padre y así pudieron restaurar la relación. Y la respuesta de cómo lograr perdonar, creo que podemos empezar a tenerla en Génesis 50, 19 al 20. Cuando José le dice a sus hermanos que él era José, y ellos tuvieron miedo, le dijo: no teman, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Wow! Dios es el que me ayuda a perdonarlos. Él va a tener su venganza. Él va a ver qué va a hacer con ustedes y va a ver qué hacer con la situación. Yo no. Pero entiendo que todo esto tuvo que pasar para salvar a muchas personas. Pero ¿saben qué? Para mí es importante hoy aclarar que perdonar no es olvidar. Porque José, cuando vio a sus hermanos, no dijo: no pasa nada. ¡Puf! Ya está, vamos a abrazarlos, hagamos como si nada. No, él necesitó saber que ellos estaban arrepentidos. Él necesitaba ese proceso de sanación. Perdonar no es justificar. El decir: bueno, pobres, eran jóvenes. No les sacó la responsabilidad de lo que habían hecho.
y no siempre es volver y reconstruir esa relación. Muchas veces podemos perdonar y si vemos que la persona enfrente está arrepentida y hace todo este proceso de confesar su pecado y así buscar restaurar la relación, se puede restaurar la relación. Pero si la relación con esa persona no hay arrepentimiento, no hay confesión de los pecados y no me ayuda esa relación, y no va a ser posible volver con esa persona. Pero perdonar sí es soltar la venganza. No nos corresponde a nosotros vengarnos, porque si nosotros nos quedamos pensando en la venganza, estamos rumiando la situación una y otra vez y terminamos perdiendo a nosotros. Y perdonar sí es decirle a Dios, Dios, me dolió mucho, le tengo bronca, me lastimó, pero te lo entrego a vos. Entonces, cuando estaba leyendo, estudiando todo esto, empecé a leer qué versículos en la Biblia me podían ayudar a mí a perdonar. ¿Qué versículos en la Biblia me podían ayudarme y enseñarme cómo hacerlo? Y ahí encontré 2 de Crónicas 6:30. ¿Sí me acompañan? Imagínense a Salomón. Salomón, el rey más rico, más poderoso de toda la tierra. ¿Qué dice? Oye desde el cielo, desde tu morada, perdona y da a cada uno conforme a sus caminos, habiendo reconocido su corazón, porque únicamente tú conoces el corazón de los hombres. El único que conoce el corazón, nuestro corazón y el corazón de los otros, es Dios. El que va a dar justicia a todo lo que nos pasa, aunque nosotros sabemos que son injustas, como le pasó a José, es Dios. Efesios 4:32. Efesios 4:32 es como que me está pidiendo algo difícil. Que dice, sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros como también Dios lo perdonó en Cristo. Y acá, ¿saben lo que me está pidiendo algo difícil? Por lo menos a mí. Perdona a los otros como Dios te perdonó a vos. ¿Y sabes qué me está diciendo? No solamente me está diciendo que perdone, no te está pidiendo que vos hagas el esfuerzo de perdonar. Te está diciendo, acepta el perdón de Cristo y así vas a poder perdonar. Porque esto yo no quiero que sea algo culpabilizante. El decir, tengo que perdonar. Hoy vamos a salir y vamos a perdonar a todas las personas. Lo siento, gente, porque no podemos. No viene de nosotros. El perdón solamente viene de Dios. Y el último versículo que quiero compartir con ustedes es Mateo 6, 14 y 15. Si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Es como que Dios nos está diciendo acá, perdonen, así yo los perdono. Aprendan a perdonar. Pero ¿saben qué interpreto yo? No sé si están de acuerdo conmigo. Tranquila, que es un proceso. Aprende a perdonar como yo te perdono a vos. Primero aceptá mi perdón y después aprende a perdonar vos.
el único que nos puede perdonar es Dios. Y ¿sabes qué? Como las historias que conté al principio, sí hay cosas imposibles de perdonar. Pero Dios puede hacerlas en nosotros y por nosotros. Y Él, ¿sabes qué? No te está pidiendo que vos puedas perdonar. Él solamente te está pidiendo, acepta mi perdón. Y después vas a ver lo que te va a llevar a hacer eso. Y les voy a contar algo personal. Y estaba contenta porque somos más poquitos hoy. Yo pensé que al principio íbamos a hacer más, pero le voy a contar algo personal, así que va a quedar en ustedes. Las cámaras, bueno, no creo que haya muchos allá tampoco. Pero yo no podía perdonar. Y cuando empecé a armar este tema, dije, tiene que ser algo significativo. Tiene que ser algo que a mí me haya pasado y que yo pueda compartir y decir, ¿sabes qué? La Biblia sí ayuda. Mis papás son separados. Y cuando mi papá se separó de mi mamá, decidió separarse de toda la familia. Entonces nosotros de repente nos encontramos con que no lo llamábamos y no nos atendía, lo visitábamos y no nos atendía. Y así pasaron los años. Vengo a la UAP, vengo a la universidad y a los 18 años digo, ¡ay! ¿Cómo me gustaría conocer a mi papá? Y fui a la psicóloga y le decía, quiero conocer a mi papá. Y me dijo, bueno, anda hasta donde está y conócelo. Armé todo. Yo no lo veía hace más de 15 años, así que no me acordaba cómo era él y él no me conocía a mí. Entonces decidí primero ir en las vacaciones a la casa de mi abuela, que vivía una ciudad cercana a la de él, y mi mamá habló con el hermano de mi papá, que yo no conocía, para decirle que yo iba. Entonces, yo iba practicando todo el viaje. Bueno, quiero decirte que tenés una hija recopada. Soy buena estudiante, soy buena persona y de verdad que soy muy copada. Soy divertida, de verdad. Y practicaba, y me imaginaba, y sabía qué ropa me iba a poner, y me acomodaba. Me levanto el día que lo iba a conocer, estaba en la casa de mi abuela, me tomo un colectivo, voy a un lugar, a una ciudad, después me tomo otro colectivo, voy a la ciudad de él, y cuando llego, tengo que ir a ver a una persona, un amigo de la familia que me iba a acompañar, que era abogado, para que yo no vaya sola, porque no lo conocía a mi papá. Pero cuando estaba con él, llega el hermano de mi papá, mi tío, en su camioneta, dice, bueno, suban, yo lo llevo. Entonces nos vamos los tres en la camioneta, llegamos y yo practicando. Yo te perdono, tenés una hija copada, todo. Me lo sabía de memoria. Cuando llego, mi tío me dice, quédense acá, yo voy a bajar y los voy a presentar porque no los conoce. Entonces, en la camioneta veo que mi tío sale con mi papá, estaban como nerviosos. Entonces yo dije, bueno, bajé y de repente veo que se da vuelta y me mira y yo hago, ¿qué haces acá? ¿No ves que yo no te quiero? ¿Que nunca vas a ser mi hija y nunca te voy a querer? No lo esperaba. Todo lo que había practicado no se lo pude decir. Me sentí muy mal, muy mal. Me quedé en silencio, volví a la camioneta, me senté y veía a lo lejos que los dos hombres que me habían acompañado discutiendo y muy enojados por cómo él me había tratado. Vinieron a la camioneta. Bueno, hija, me dice mi tío, no te preocupes, si él no te quiere, nosotros te queremos.
Y ahí conocí al resto de mi familia. Lo hermoso de esto es que ahora tengo una familia enorme. Lo difícil fue perdonar. ¿Cómo perdonar a una persona tan mala, que trata tan mal? Y entonces, durante muchos meses, yo estaba muy enojada. No podía dormir. Y rumiaba y pensaba, hasta que un día decidí que esta imagen sea mi plan. Agarraba mi bici, si estaba interna, agarraba mi bici, mi mochila, ponía mi Biblia, ponía mi diario de oración, ponía un journal que tenía, un diario para escribir todos los días, agarraba mi mate, unas galletitas 9 de oro, infaltables, y me iba a la naturaleza. Y así pasaba mañanas y tardes, contándole a Jesús la bronca que tenía y que no podía creer que había personas tan malas. Le contaba a Jesús que encima tenía que rendir materias que no me gustaban y estudiaba con él. Y ese era mi plan. ¿Y saben qué? De repente, mis conversaciones con Jesús ya no tenían tanto enojo. Y empezaron a compartir con él cosas que ya me gustaban más. Incluso mi ánimo fue cambiando y fue mejorando. Pero ¿saben qué? Nunca más vi a mi papá. Porque yo lo perdoné, pero el perdón no cambió la relación. Nunca se reconstituyó esa relación. No hubo relación, pero el perdón me cambió a mí. Y lo mismo con las historias que les conté. Esos hijos nunca volvieron. Esas madres no tuvieron relación con esos chicos. Pero el perdón no siempre cambia la relación de ustedes con las personas que los lastimaron. El perdón los cambia a ustedes. Y yo quiero invitarlos hoy a que hagan el ejercicio. Ustedes no necesitan perdonar, no tienen por qué perdonar. Dejen que Dios los ayude a perdonar. Y que su oración sea: Señor, yo no puedo perdonar a, no sé qué nombre, a Marcela, a María, a Jimena, a Marcos. No lo puedo perdonar, pero quiero poder perdonarlo. Entonces, por favor, te pido que hagas en mí lo que yo no puedo hacer. Y saben, cuando estaba orando y estaba preparando este tema, digo, pero es fuerte. Es como soltar eso que solamente yo puedo controlar. ¿Y saben qué imagen? Hecho por inteligencia artificial, pero así me lo imaginé yo. Esta imagen me vino a la mente. Porque solamente Dios puede sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Y ahí me lo imaginé a Jesús abrazando a esas dos mamás, a Jesús abrazando a José, y obviamente yo me puse ahí en la foto, porque yo también quiero que Jesús me abrace. ¿Sabes por qué? Porque Él va a sanar tu corazón. No intentes hacerlo vos, porque no vas a poder. Pero Dios sí puede, Dios cambia el corazón. Dios te pone esa curita que necesitas para que después sea como un corazón nuevo. Y que cuando pase el tiempo, mires para atrás y digas, no estuvo bueno, pero ya no me duele tanto. Intenten, pruébenlo. Que de verdad y por experiencia les digo que funciona. ¿Hacemos una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por cuidarnos.
Gracias por sanar nuestro corazón herido. Gracias porque viniste a mostrarnos de que se puede perdonar. Y nosotros no podemos. De verdad que a veces es difícil soltar eso porque el dolor a veces nos hace pensar que tenemos el poder sobre esa persona o sobre esa situación. Pero ayúdanos a aceptar tu perdón. Ayúdanos a aceptar que es mejor dejarlo ir, que la justicia es tuya, el perdón es tuyo, el futuro es tuyo y nosotros merecemos sanidad y merecemos tranquilidad también. Perdónanos, Señor, también por todo lo que nosotros hacemos. Y gracias por existir. En el nombre de Jesús, amén.